Vamos a pasar ya a la entrevista con nuestro siempre querido, respetado y admirado doctor Hugo López Gatell. Un placer tenerlo nuevamente por acá, como cada semana. Doctor Hugo López Gatell, muy buenos días, saludos desde las montañas del sureste mexicano. Muy buenos días, estimado Ernesto. El aprecio es recíproco y agradezco mucho el poder estar en este espacio contigo, con tu equipo y con tu audiencia. Gracias, gracias, doctor Hugo López Gatell. Doctor Hugo López Gatell, pues está el tema, sigue a todo lo que da, están los embates del Poder Judicial, la extrema derecha con los golpeteos a todo lo que da, pues tratando de impedir que haya, que se concretice ya en una elección de ministros, magistrados, jueces, secretarios de acuerdo, etcétera, etcétera, y toda esta renovación. Y se habla mucho del Poder Judicial, de esta reforma al Poder Judicial, pero poco se sabe en lo que toca en materia de salud pública. Mm. ¿Qué es, cuál es, en materia de salud pública, qué implicaciones tiene esta reforma al Poder Judicial, doctor Gatell? Muchas gracias, Ernesto, por tocar este tema con este planteamiento, esta pregunta. Sí, efectivamente, el tema de la reforma constitucional al Poder Judicial es el tema de hoy, es el tema que pone de manifiesto el punto de tensión entre dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Uno que pretende restituir lo público, defender, proteger lo público, el interés colectivo, el interés mayoritario del pueblo, que obviamente busca democratizar uno de los tres poderes de la Unión que se encuentra en el oscurantismo. Y el otro proyecto que busca conservar privilegios, busca conservar beneficios para unos cuantos y de manera destacada, como se ha hecho muy patente por quiénes son y cómo son las expresiones de resistencia a esta reforma, busca mantener privilegios no solamente para individuos que son adinerados o que ocupan posiciones de poder en el espectro del poder económico, sino grandes corporaciones nacionales y también internacionales. Y ahí es donde podemos ver acaso dos ejemplos puntuales de las implicaciones que puede tener esta reforma, que yo considero son muy positivas, tanto como la reforma misma, en el campo de la salud pública. Permíteme poner estos dos ejemplos. Uno ilustra el mundo de la salud colectiva, el mundo de las políticas generales de protección a la salud del grupo, del conjunto social, y otro que ilustra las consecuencias positivas también de esta reforma judicial en materia de acceso efectivo a la atención de la salud individual, de la atención médica. El primer ejemplo, eh, podemos identificar que los grandes problemas de salud son grandes, entre otras cosas, porque son colectivos, es decir, una gran cantidad de personas pueden estar afectadas por este tipo de problemas. Pero no solo eso, son también problemas que al ser colectivos tienen otro tipo de funcionamientos, dinámicas, características que van más allá de la suma de cada una de las personas que pudieran estar con un riesgo para la salud o con un daño para la salud. Hablemos, por ejemplo, de las grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres. Este fenómeno de salud colectiva, de salud pública, se conoce por evidencia científica muy robusta, muy consistente de todo el mundo desde hace muchas décadas, que está impulsada mayormente por el consumo de productos popularmente conocidos como productos chatarra, productos alimentarios industrializados, procesados y ultraprocesados, que nada o poco tienen que ver con los productos originales que se identifican, frutas, verduras, cereales, etcétera, sino son más bien compuestos químicos sintéticos que se ponen en un recipiente, que se preenvasan en un proceso industrial y que se etiquetan como si fueran productos alimentarios cuando en realidad son formulaciones químicas de oscuro origen o de oscura composición, y se sabe que son
el motor principal del sobrepeso, la obesidad y estas otras enfermedades crónicas. Esto lo que implica es que detrás del interés económico, que es inmenso, de la venta de estos productos, están grandes corporaciones, sobre todo corporaciones internacionales de otros países, compañías transnacionales, y a su vez economías completas, economías, por ejemplo, agrícolas, agroindustriales, que a su vez tienen como protectores a varios gobiernos cuya riqueza tiene que ver también con la generación y venta de estos productos en forma masiva. Con ello ya dejo destacado el hecho de que las decisiones sobre qué comemos, cuánto comemos y en qué momento lo comemos, no son, desafortunadamente, lejos de lo que uno podría pensar, decisiones individuales. No somos libres de consumir lo que quisiéramos consumir, porque realmente entre la publicidad comercial, entre la disponibilidad en los distintos sistemas de comercialización, los supermercados, las tiendas, los mercados, etcétera, es donde encontramos la principal inducción al consumo de estos productos. Y estamos hablando de que casi la mitad de la dieta de las personas mexicanas adultas y más del 80% de las personas, niñas, niños y adolescentes, tienen un consumo cotidiano de este tipo de productos. Me refiero desde luego a los refrescos, los falsos jugos que en realidad son agua con colorante y saborizante, y los productos chatarra múltiples que tienen estas características: exceso de sal, exceso de azúcar, exceso de calorías, exceso de grasas. Me voy al tema de la pregunta: ¿eso qué tiene que ver con el Poder Judicial? Bueno, resulta que durante este oscuro periodo, muy oscuro, en donde se fue corrompiendo cada vez más el Poder Judicial, surgieron una gran cantidad de jueces y juezas, ministros y ministras y magistrados y magistradas que tenían intereses comprometidos con este sistema agroindustrial, con las empresas comercializadoras, con las figuras de poder económico que directamente están interesadas en conservar este modelo de producción, de comercialización, de consumo de los productos chatarra. Y entonces, cuando hicimos en su momento políticas públicas, por ejemplo, los etiquetados de advertencia, por ejemplo, la propuesta de reforma al reglamento de publicidad, la propuesta de reforma al reglamento de control sanitario de insumos y productos y servicios, encontramos la respuesta tristemente esperada de un poder judicial que inmediatamente empezó a conceder con enorme ligereza amparos en contra de las disposiciones legales que ya había hecho en su momento el poder legislativo, o las que corresponden al poder judicial como reglamentos y normas, el poder ejecutivo, perdón, el poder ejecutivo. Entonces teníamos al poder judicial actuando en contra del interés de la salud de las mexicanas y los mexicanos, en contra del interés superior de la infancia, que es el segmento social y demográfico más afectado y potencialmente más gravemente afectado por estas epidemias, y también en su momento vulnerando o cancelando el derecho a la información de todas y todos. Y hemos tenido obstáculos a algunas de estas políticas. Lo mismo, ya no lo detallaré, pero en control de tabaco están paradas las resoluciones que en su momento se hicieron, incluso con el nivel jerárquico de reformas a leyes por parte del Congreso, la ley de importación, de impuestos a la importación y a la exportación, o decretos presidenciales, están parados por amparos que en su momento dieron juzgados unitarios, tribunales y también la propia Suprema Corte en manos de estos juzgadores Perdón ahí, comprometidos. perdón ahí, doctor Gatell. Mire, esto que está señalando el doctor Gatell tal vez le ayude a usted a darse cuenta y a dimensionar por qué el tamaño de la oposición, las dimensiones de esta oposición y cuántos recursos económicos estarán invirtiendo, doctor Hugo López Gatell, a usted que le tocó pues padecerlos en una guerra, una campaña tremenda que hicieron en su contra y en contra del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues bueno, esto viene muy bien a cuento porque pues tal vez esto explica el tamaño de la guerra que está enfrentando ahora la presidenta Claudia Sheinbaum con esta reforma al Poder Judicial. Perdón la acotación. No, muy pertinente. Justamente ese es el tamaño de la oposición, el tamaño de la resistencia a la reforma democratizadora del Poder Judicial, porque estos poderes fácticos, estos poderosísimos poderes económicos de empresas nacionales y sobre todo globales, de gobiernos que respaldan a estas empresas transnacionales, están interesados en conservar un acceso discrecional, privilegiado a las decisiones de las personas juzgadoras en toda la arquitectura del Poder Judicial, incluyendo, desde luego, la Suprema Corte de Justicia, que es donde finalmente se resuelven las contradicciones de tesis o los proyectos que resuelven sobre posibles impugnaciones de la constitucionalidad de las leyes o de los otros instrumentos jurídicos. Con el tabaco, por ejemplo, la gente se preguntará por qué si el presidente López Obrador y anunció que se había prohibido la importación y la exportación y la comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos, estos dispositivos que están destinados al consumo de la adolescencia y de la infancia para volverlos consumidores de tabaco tempranamente. ¿Por qué si se anunció que estaba prohibido, salen y lo ven en las tiendas de inconveniencia, estas tiendas que venden una enorme proporción, prácticamente la totalidad de los productos chatarras y que proliferan como hongos de lluvia? La razón es esa, porque en su momento estas grandes corporaciones con ejércitos de abogadas y abogados formularon estratégicamente un litigio, un proceso de litigio a través de demandas de amparo que finalmente, después de más de 7.500 demandas, lograron que se les concedieran los más estratégicos en favor de este tipo de tiendas comercializadoras de productos chatarra. Entonces, hoy tenemos en esas tiendas, se exhibe como si fuera un altar los productos de tabaco, uno de los cambios más favorables que hubo recientemente a la Ley General de Control de Tabaco, y se venden este tipo de productos como los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Entonces, es más o menos evidente hacia dónde va dirigida mi respuesta de cuáles son las implicaciones positivas, definitivamente muy positivas, de una reforma constitucional al Poder Judicial que abra a que sea el pueblo quien elija a las personas juzgadoras, desde luego con base en el conocimiento de su probidad, de su honestidad y sus capacidades técnicas en la materia jurídica, pero que sean personas que rindan cuentas al pueblo y no a estos poderes ocultos que están detrás del Poder Judicial. Dicho sea de paso, no solo en México, los poderes judiciales de múltiples países, en particular en América Latina, en Asia, no se diga en África, responden a los intereses de estas grandes corporaciones globales y de estos gobiernos nacionales de los países más poderosos que desde luego articulan el funcionamiento de los poderes judiciales al servicio de sus intereses económicos, geopolíticos, militares, etcétera. Entonces, Ya. eso es lo que podemos ver. El otro ejemplo, si me permite, Ernesto, Sí, sí, por brevemente, favor. comento, este es el mundo de la salud pública, de la salud colectiva. Se trata de fenómenos generalizados en donde la actuación del gobierno, la actuación del Estado, no va dirigido a garantizar atención médica, sino a garantizar cambios estructurales, ya sea económicos, comerciales, laborales, ambientales, educativos, etcétera, que sustentan una vida saludable de todas las personas. Generalmente la salud pública es el universo de la prevención y por eso la prevención está en la vida cotidiana, en la alimentación, en el acceso al agua, el acceso a aire respirable, suelos no contaminados, trabajos dignos, jornadas laborales apropiadas, etcétera. Todo eso es salud pública, pero se hace no en los consultorios, no en los quirófanos, sino en las políticas generales que disponen las reglas de toda nuestra vida cotidiana. Eso es salud pública. Tenemos también ejemplos de la atención médica y voy a poner un ejemplo muy concreto. En materia de salud, a lo largo de las últimas 2 décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI,
a nivel mundial se empezó a generar un cambio favorable en el reconocimiento de la salud, en este caso la atención médica, como un derecho humano, un derecho universal. México no fue la excepción y paradójicamente en un momento en donde emergía el régimen neoliberal en lo económico, en lo político, en lo cultural, y que hubo cambios constitucionales y nuevas leyes, entre otras la Ley General de Salud, que data de 1984, también ahí, en la Constitución y en la Ley General de Salud, se estableció el derecho de toda persona a, a la protección de la salud. Dije la palabra paradójico porque es contradictorio un régimen que propugna la mercantilización de los derechos o de los servicios que están destinados a satisfacer derechos, como es el caso de la atención de la salud, que reconozca el derecho humano. Pero hay un truco que ya habíamos comentado en una conversación previa, en el que se estableció una disposición genérica en donde dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud, pero nunca se especificó. Me estoy refiriendo al gobierno de Miguel de la Madrid. Y tanto el texto constitucional como la Ley General de Salud permanecen vigentes hasta este minuto. Nunca especificaron que el Estado, la entidad pública, está obligada a garantizar este derecho. Entonces, el truco consistió en establecer el derecho, pero no precisar quién debe garantizarlo y por exclusión, esto quedó en manos del mercado, con lo cual alimentaron todo este proceso de convertir el derecho en mercancías muy lucrativas. Los seguros de financiamiento privados, los hospitales privados, los insumos para la salud, los medicamentos, las vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo médico, la propia formación de los médicos fue abriendo un muy jugoso negocio para la salud. Bueno, sin embargo, aún con toda esa limitación, la Constitución mexicana, el texto actual y la Ley General de Salud mantienen el concepto o el precepto jurídico de que la protección de la salud es un derecho general y lo hacen de manera acertada en esta parte, reconociendo la protección sin especificar la protección contra el cáncer, la protección contra las enfermedades infecciosas, la protección contra la diabetes, la protección contra el VIH, es decir, cualquier condición de salud debe ser sujeta de una protección en términos de promover y mantener o restituir la salud. Donde vienen los cambios, todavía una tercera generación, yo diría, de cambios neoliberales, es en una moda que empezó hace aproximadamente 10 años, sobre todo en América Latina, que impulsa leyes generales, es decir, jerárquicamente muy altas. Las leyes generales, para conocimiento de la audiencia, habitualmente son las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales o sus párrafos, o son leyes que gobiernan grandes sistemas, el sistema de salud, por ejemplo, sistema educativo, etcétera. O fenómenos complejos multitemáticos y multisectoriales, por ejemplo, como el tabaquismo. También tenemos una ley general del control del tabaco, porque involucra la salud, involucra la economía, involucra el comercio, involucra el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, ahí encontraron los neoliberales y los intereses comerciales un espacio importante con la aspiración de hacer leyes generales jurídicamente, pero temáticamente particulares. Hoy tenemos, que también creo que lo habíamos comentado en una emisión previa, un grupo promotor empezó a trabajar hace aproximadamente un año y medio de una ley general de prevención y control del cáncer. Es decir, uno de los múltiples, por importante que es, uno de los múltiples problemas de salud que pueden tener las personas y las poblaciones. Esto parecería un capricho, pero no lo es. Esto parecería la intención benévola de darle certidumbre jurídica a la protección contra una enfermedad que desde luego es temible por su alta virulencia o su alta capacidad de provocar daños graves y la muerte, pero no lo es. Lo que es el interés de establecer las bases jurídicas para judicializar el derecho.
de protección a la salud. Lo que quiere decir judicializar es que cuando no se resuelve por una vía convencional del funcionamiento del Estado, del funcionamiento de las instituciones, del funcionamiento administrativo, entonces se hagan demandas de amparo. Pero nótese que en el elemento de particularidad temática, en este caso el cáncer, se intentó ya para las vacunas, lo que se busca es que se abra la puerta de demandas de amparo, demandas que obliguen a la administración pública, al Poder Ejecutivo, a garantizar insumos y productos, servicios muy costosos para individuos en lo particular. Dos objetivos con ello. Uno, forzar a que el Estado tome decisiones bajo presión en un contexto completamente desfavorable de fragmentación del esfuerzo de planeación, diseño, inversión en los servicios públicos y que sea para aquellos que demandaron. Y segundo, el principal, abrir las puertas a grandes inversiones y grandes espacios de mercado de los productores de medicamentos, productores y comercializadores de medicamentos, de insumos, de equipamientos, de hospitales, de equipos diagnósticos, de seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo por contraste, cuando tenemos jueces y juezas corruptos en toda la estructura del Poder Judicial, jueces, ministras y ministros y magistradas, que sirven estos intereses, no nos conviene tener estas circunstancias. Pero si hay una reforma constitucional del Poder Judicial que lo hace más democrático, más transparente y que lo obliga a rendir cuentas al pueblo, entonces tenemos la esperanza de que vamos a tener un mecanismo más, no solamente expedito, sino conveniente para proteger los intereses de la colectividad, los intereses públicos y no los intereses privados que son habitualmente privilegios. Ya, bueno, pues vaya que si tenía ahí todo un set guardado para nosotros, el doctor Hugo López-Gatell, y que agradecemos muchísimo porque se ha hablado poco en lo que toca a la reforma judicial en materia de salud pública, las implicaciones que tiene. Dice Araceli López, pregunta al doctor Gatell, ¿qué opina sobre la prohibición de alimentos chatarra en las escuelas y si considera que eso puede ser una realidad? Y también pregunta, ¿y cómo se puede apoyar desde la ciudadanía? Gracias, Araceli López, por esta pregunta. Mi respuesta es entusiasta, sí. Opino que se puede apoyar desde la ciudadanía, empujando desde las comunidades de madres y padres de familias o familiares en general de los educandos, a que esto se implemente de la manera más consistente, de manera sólida y que se implemente lo más pronto posible. Veo con buenos ojos el anuncio que hizo la presidenta Sheinbaum en la mañanera del lunes junto con el secretario Mario Delgado, secretario de Educación. Efectivamente, esta disposición es producto de lo que trabajamos en el sexenio pasado, es consecuencia de una reforma a la Ley General de Educación que impulsó el entonces diputado Armando Contreras, a quien le agradezco y felicito. Finalmente, casi por consenso se logró aprobación en las cámaras, se promulgó esa reforma a la ley y estuvimos trabajando en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para que salieran publicados unos lineamientos, que son los que mencionó Mario Delgado, que especifican esta regulación al grado máximo, es decir, prohibición, de que aquellos productos que tienen los sellos de advertencia, que son por antonomasia los productos dañinos para la salud, no puedan estar en las escuelas de todo el sistema educativo, de todos los niveles. Esto va desde el preescolar o la educación inicial hasta el posgrado. Y el pueblo puede apoyar en la medida en que esto se discuta, se converse, se identifique que es una de las contribuciones importantes para frenar y ojalá en algún momento revertir las grandes epidemias de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y múltiples cánceres que ocupan la mitad de las causas de muerte de todos los años en todo México y que fueron también un motor importantísimo de la elevada letalidad del COVID-19
en México y en varios otros países que tenemos altísimas prevalencias de estas enfermedades. Ya, gracias, doctor Gatell. Para cerrar, doctor Gatell, dice Ignacio Ruiz, ¿por qué el alcohol no tiene etiquetados? Y, dice Ulises el Kik, una de las mejores experiencias de mi hija en la primaria fue cuando hicieron hortalizas después de clases. Claro. Margarita Pérez Ortiz, gracias al doctor Hugo López Gatell, como siempre, congruente e informado acerca de reforma judicial y su relación con la salud. Doctor Gatell, ¿cómo cerraría también atendiendo estas preguntas, más un cierre adicional que quiera hacer? Muchas gracias. Comentaría dos elementos. Primero, gracias por el comentario elogioso. Coincido con lo que en el otro comentario, que la educación sobre hortalizas y en general la producción de alimentos es fundamental para que las personas desde muy pequeñitas cobren conciencia de la importancia de los alimentos como un regalo de la naturaleza, pero también un regalo del trabajo de las mujeres y los hombres, todo lo que implica producir alimentos, transportarlos, almacenarlos, comercializarlos y finalmente prepararlos para el consumo. Tenemos que honrar a los alimentos saludables en esa dimensión y con ello hacernos partícipes de la alimentación saludable. El cambio profundo que todavía nos falta mucho por lograr. También agradezco la presentación que se hizo en la mañanera con el secretario de Agricultura sobre las perspectivas de la presidenta Sheinbaum para lograr la autosuficiencia alimentaria. Y recordar que ahí trabajamos mucho en crear el sistema de alimentación, medio ambiente y salud que busca lograr una transformación del sistema agroalimentario. Y lo del alcohol es todo un tema. Si Ernesto no tiene inconveniente y la audiencia está de acuerdo, quizá podríamos dejarlo para la siguiente emisión, un comentario específico sobre cuáles son las perspectivas de regulación y control del alcohol. El alcohol es uno de los grandes venenos de la salud pública, lo es desde hace muchas décadas, siglos incluso, y hay alternativas de regulación que se han ido posponiendo. Etiquetados, mejores etiquetados es solo una de ellas, pero se requiere una intervención estructural y detrás de ella se requiere gran voluntad política de proteger y defender el interés colectivo. Ya, pues doctor Hugo López Gatell, como siempre, un placer. Le mandamos un fuerte abrazo y créanos, doctor, está así, pero muy felicitado y muchos aplausos y muchas Gracias. celebraciones. Bueno, qué barbaridad. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Rosana Oceja, un gusto escuchar al doctor Gatell, un hombre muy preparado y educado. Teresa Paredes, extraño mucho al doctor Gatell. Arturo Villagrán, ya no supe si le dieron el premio Carlos Montemayor. Va a ser el Ayer. 10 de noviembre. ¿Le están dando un premio, doctor? Sí, tengo el privilegio, bueno, esto no quería comentarlo porque, No, a ver, no, échelo, pues. bueno, fui notificado por el comité del premio Carlos Montemayor, que junto con otros compañeros, los menciono de una vez, Julio Astillero y nuestra compañera, ay, olvidé su nombre ahora, qué grosería, que conduce Contralínea, y otra Nancy Flores. Nancy Flores, Julio Astillero, bueno, Julio Hernández López Astillero y otra compañera que fue luchadora social por muchos años. Junto con ellos tengo el privilegio de compartir el premio Carlos Montemayor 2024 y la entrega va a ser en Los Pinos el domingo 11 de noviembre próximo. Bueno, pues ahí está, y muchísimas felicidades. Sí, muchas felicidades. Muy celebrado, dice el doctor Gatell. María Melissa Ramírez, gracias, doctor Gatell, por su participación muy valiosa. Rosana Oceja, y siempre reconocer al doctor Gatell cómo enfrentó críticas y mentiras durante la pandemia y post pandemia y hasta la fecha. Siguen Endeble. ahí. Sí. Bueno, doctor Gatell, un fuerte Muchas abrazo. Muchas gracias. 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 Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está el doctor Gatell, premiado junto con otras
colegas y colegas, Julio Astillero, Nancy Flores, no sé quién es la otra persona, pero ya lo estaremos investigando.